la que vamos a hablar ahora, es una enfermedad realmente bastante rara y difícil a veces de hacer el diagnóstico etiológico. A veces nos quedamos solo con la sospecha. El agente etiológico son bacilos gram positivos, microaerófilos, recuerden eso, y anaerobios, no forman esporas. Y justamente por la presentación ven ustedes que son largos, ramificados, justamente por eso de inicio fueron confundidos con hongos, de ahí el nombre de actinomyces, el nombre que tuvieron, que tienen hasta ahorita. Hay más de 30 especies, la responsable de la mayoría de los casos es la israelí. Y estas también están en la flora, forman parte de la microbiota, se encuentran en la cavidad oral, podemos encontrarlo en el tracto gastrointestinal y en el aparato genital femenino. No los encontramos en el ambiente, los actinomyces no los encontramos en el ambiente, por consiguiente no hay transmisión de persona a persona. Recuerden ustedes que forma parte de la microbiota. Entonces hemos visto que es una enfermedad rara, cuya incidencia ha disminuido probablemente por mejorar las condiciones higiénicas orales y el uso amplio de los antibióticos. Recuerden también, vamos a ver también que estos gérmenes son bastante sensibles a diferentes antibióticos y es uno de los pocos que permanece siendo sensible a penicilina. Tenemos pasos acá. Primero, recuerden que está formando parte de la microbiota, por consiguiente ya lo tenemos sobre la mucosa. Entonces, recuerden también que no son los únicos que están ahí, sino que existen otros gérmenes que están compartiendo el mismo ambiente. Entonces, existirían dos pasos, ¿no? Uno primero, en el cual nosotros tendríamos que habría una disrupción de la mucosa y esta disrupción de la mucosa favorecería el ingreso de los gérmenes vecinos, o sea, los copatógenos, los cuales probablemente consuman el oxígeno y crean condiciones de microaerobiosis como para condiciones favorables para que los actinomyces puedan ingresar y multiplicarse. La característica de esta infección es que los actinomyces empiezan a multiplicarse y van destruyendo. O sea, la destrucción es lenta, el progreso es lento. Es una enfermedad bastante lenta que avanza en forma progresiva, lenta, progresiva y continua. Y destruye todas las estructuras que encuentra a su paso. Entonces, el avance es por diseminación por contigüidad. Rara vez puede diseminarse por vía linfática o por vía hemática. Los factores de riesgo, vean ustedes, usualmente se da más frecuente en varones. Bueno, en las mujeres obviamente la enfermedad pélvica solamente es de las mujeres. Puede haber pacientes diabéticos, pacientes con inmunosupresión, con alcoholismo, pacientes trasplantados, y a veces no encontramos causas. La clasificación de la actinomyces es en función del lugar donde lo vamos a encontrar. Tenemos la forma orocérvico-facial, que es la forma más frecuente de presentación, y acá el factor de riesgo predominante es la mala higiene dental. Entonces vamos a tener a un paciente que puede tener caries dental, que puede tener gingivitis, y que ese paciente sufre un trauma, ya sea por una extracción o una manipulación. Entonces vamos a tener que ingresa los copatógenos, forman el ambiente adecuado, el actinomyces se multiplica y empieza a formar una masa que fistuliza y termina por drenar. Generalmente, ¿dónde? A nivel del ángulo mandibular y cervical alto. Usualmente la presentación es crónica, como les digo, pero también tiene una presentación aguda. La presentación crónica, que de lejos es la más frecuente, vamos a ver una masa indurada. El paciente no le molesta, solamente el hecho de tener ahí la masita. No hay signo de fluorosis marcada. De pronto pasa un tiempo, un par de semanas, y empieza a drenar. Termina por drenar y puede cerrar de manera espontánea o a lo mejor con algún antibiótico. Cierra y parece que la situación ha parado, pero de pronto nuevamente se empieza a formar y nuevamente vuelve a drenar. Esto puede pasar a lo largo de meses. Entonces, cuando nosotros tengamos
una historia así, de que hay una masa que drena y en la misma zona, después de eso pasa un tiempo, nuevamente se vuelve a formar, ustedes piensen en actinomisis. La otra forma de presentación es la torácica, y acá vamos a ver que es secundaria generalmente a la aspiración o a la diseminación de la forma cérvico-facial o de la forma abdominal. Entonces, nuevamente, forma lentamente progresiva, y nosotros vamos a tener que usualmente los síntomas que tiene a lo largo siempre van a ser pérdida de peso, puede haber a veces fiebrecita, sensación de alza térmica nocturna, y la pérdida de peso nos va a llevar a pensar en que puede tratarse de una neoplasia. En función de qué estructura en el tórax vaya a comprometer, tenemos los diferentes síntomas. Puede, por ejemplo, causar un compromiso a nivel pulmonar, causando una neumonitis, y eso extenderse a la pleura, causando compromiso pleural y en ese caso causar dolor. Puede haber dolor, como en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos compromiso de inicio pulmonar, después destruye el hueso, la costilla, termina comprometiendo el tejido celular subcutáneo y al final termina por drenar. Entonces, obviamente, si uno ve esta imagen, y la imagen y la historia del paciente de que trae hace unos meses, que empieza por dolor, vemos esta masa, primera posibilidad, una neoplasia. Sin embargo, esto al final resultó siendo una actinomisis. Y miren ustedes, si nosotros drenáramos, encontraríamos esto, ¿no? Ahora, en el tórax también puede comprometer otras áreas, por ejemplo, puede comprometer las vértebras y dar una osteomielitis vertebral. Y esta osteomielitis va a tener una apariencia de moteado. ¿Por qué? Porque va a haber, recuerdan ustedes que épocas en las cuales se produce la inflamación, se produce el drenaje y después hay una etapa como que de calma, ¿no? Donde hay fibrosis. Entonces, esa etapa de reactivaciones, de curación aparente con fibrosis, le va a conferir una apariencia de moteada a las vértebras. Cualquier parte del cuerpo vertebral va a ser destruida. Puede también dar lugar a manifestaciones como nódulos pulmonares, puede dar también forma miliar a nivel pulmonar, lesiones endobronquiales y también causar mastitis. Acá vemos lo que le decíamos, la zona, acá no ha drenado en forma espontánea, ha sido drenado y se ha drenado pus, acá la vimos. Y acá, este varón que viene de 63 años, que viene con una historia de tos y dolor torácico. Una tomografía, una radiografía de pulmones, se ve esta imagen, la tomografía, una masa, entonces obviamente se pensaba que era una neoplasia y al final resultó siendo actinomisis. En la enfermedad abdominal, la forma abdominal, nosotros tenemos que el principal factor de riesgo es la apendicitis. Entonces tenemos también otros factores de riesgo que son la diverticulitis o perforación por cuerpo extraño y nuevamente evolución lenta, ¿no es cierto? Y los síntomas, y esta tal vez es la de evolución más prolongada. Puede haber fiebre, baja de peso, puede haber dolor abdominal, sensación de masa y va a comprometer a las estructuras vecinas. Si nosotros tenemos que estar cerca de la pared abdominal, drenará a través de la pared abdominal causando todos estos problemas. Acá todavía no ha drenado, tenemos una masa y primer diagnóstico diferencial, nuevamente neoplasia. En la enfermedad pélvica, usualmente que vamos a ver, obviamente solo en mujeres en este caso, está relacionada con la presencia del DIU. Aquellas que tengan el DIU más de 2 años y podemos tener a una mujer que se presenta con sangrado vaginal y descarga vaginal que pueden ser turbulentas, ¿no? Y según la edad de la paciente, entonces una posibilidad que podríamos plantear es que sea una enfermedad inflamatoria pélvica o un NM de Seles. Sin embargo, por esta tendencia de cronicidad y de dar fístulas y después curar entre comillas con fibrosis, puede dar lugar a cuadros obstructivos y dar la apariencia de que estamos frente a una pelvis congelada, ¿no? Que es el estadio más avanzado de un NM de Seles. Recuerden siempre que el compromiso es por vecindad y puede comprometer el hueso, el músculo y llegar de la misma forma al sistema nervioso central.
Acá, compromiso del sistema nervioso central, un absceso, acá un pequeño absceso, y 6 meses después de un drenaje y tratamiento antibiótico, ven ustedes la desaparición de la lesión. Entonces el diagnóstico se basa en la identificación de gránulos de sulfuro, que son macrocolonias formadas por bacterias in vivo y que tienen ciertos colores, ¿no?, en función de la especie. El cultivo que nos va a servir a nosotros para hacer el diagnóstico de la especie usualmente tiene una sensibilidad baja, vean ustedes que llega en mejor de los casos un 50%, y se demora hasta 4 semanas, ¿no? Es un poco lento de crecer. ¿Y a qué se debe esta baja sensibilidad del cultivo? A que a veces recogemos poca cantidad de muestra. A veces ya le dimos antibiótico, por consiguiente no vamos a aislar ningún germen, ningún actinomyces ahí. Y otras veces nos demoramos en hacer el procesamiento de la muestra, por consiguiente los copatógenos que están acompañando al actinomyces pueden sobrecrecer antes que el actinomyces. Se puede usar también anticuerpos monoclonales conjugados a coloraciones fluorescentes para poder hacer un diagnóstico más rápido de un tejido. Aquí tenemos los gránulos de sulfuro, que son macromoléculas, recuerden ustedes acá, bacilo gram positivos, miren ustedes ramificados, que parece que fuesen hifas. Y el tratamiento, miren, este germen es bastante sensible a diferentes antibióticos. Tratamiento de elección, penicilinas. Darle vía oral o vía endovenosa dependerá de si es una forma complicada o una forma simple. Si es una forma complicada, le daremos penicilina endovenosa por un par de semanas y después pasaremos a penicilina vía oral o amoxicilina por 6 a 12 meses. La duración de este tratamiento, 6 a 12 meses, ese rango, es en función de la evolución clínica del paciente. Ustedes ven a los 6 meses, el paciente ya está bien, no hay ningún problema, ustedes suspenden el tratamiento. Ven que todavía recién está controlándose la infección, puede prolongarla hasta un año. En los casos simples, sí, ustedes ven que de inicio damos tratamiento con penicilina por vía oral y le damos por una terapia de más o menos 2 meses. Terapias alternativas, doxiciclina, eritromicina o clindamicina, y siempre hay que tratar también al germen que lo está acompañando, es decir, al copatógeno. Cuando la infección está localizada y es una infección superficial que no ha comprometido hueso o no está en el sistema nervioso central, puede ser solamente terapia médica. Pero si vemos que hay compromiso en el sistema nervioso central, ha comprometido hueso o pelvis también, o está comprometiendo, hay lesiones fibróticas que son difíciles de tratar solo con tratamiento médico, o hay fístulas que persisten, entonces el paciente debe entrar, además del tratamiento médico, a terapia quirúrgica, para limpieza básicamente. Bien, entonces en resumen, actinomyces, recuerden ustedes que es una enfermedad crónica que generalmente no causa dolor. La característica es una masa que usualmente evoluciona a formar senos que terminan por drenar. Y recuerden que no respeta ninguna estructura anatómica, que va a destruir todo lo que encuentra a su paso. Que si se da tratamiento, los tratamientos son prolongados. ¿Preguntas? Creo que el doctor. Muy bien. Sí. ¿Las formas complicadas en el caso de que fistulice o en qué caso se No, pero recuerda que la historia de la enfermedad es que fistuliza. O sea, esa es parte de la historia. Casos complicados, por ejemplo, tienes a nivel del sistema nervioso central. Tienes, por ejemplo, a nivel de pelvis, por ejemplo, que a veces las fístulas son con otras estructuras. Entonces, en ese caso, tienes que dar terapia más prolongada. Obviamente, empiezas con terapia endovenosa, le pasas a terapia vía oral una vez que has estabilizado a tu paciente, y después lo más probable es que vayan a requerir. Claro, en el transcurso vas a tener que hacer limpieza quirúrgica. ¿Preguntas nomás? Martín.